Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 2 para décimo grado. El tema es equilibrio de cuerpos rígidos. Vamos a iniciar el tema de equilibrio de cuerpos rígidos, pues abarca varios subtemas. Vamos a iniciar con lo que es el centro de masa. El concepto de centro de masa dice que de un sistema discreto o de un punto específico o continuo es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. Un poco incomprensible el concepto, pero más adelante vamos a ir entendiendo más o menos de qué se trata. Se puede decir de que el sistema formado por toda la masa concentrada en el centro de masa es un sistema equivalente al original. Normalmente se abrevia como CM, que es centro de masa. Ahora, este ejemplo sí. Aquí podemos observar un dibujito y dice que podemos decir que el centro de masa o el centro de gravedad es el punto de aplicación del peso corporal, que el peso ya sabemos que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. El centro de masa se refiere al punto en el que podemos equilibrar un objeto. Ese punto se comporta como que en ese lugar estuviese reunida toda la masa del objeto. Y si nosotros aplicamos una fuerza sobre ese punto, pues el objeto tiende a estar en equilibrio. Es como cuando nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, tenemos nuestro celular y buscamos el punto de gravedad, el centro de gravedad del objeto. En ese lugar es donde descansa todo el peso, pareciera que descansa todo el peso del objeto. Si nosotros nos movemos hacia un lado, pues el objeto tiende a caer, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos el centro de masa de un objeto, y nosotros ponemos el dedo en ese punto, vamos a tener el objeto totalmente equilibrado, como se ve en este ejemplo que vemos acá. Aquí, pues se busca el centro de masa de este triángulo y se fija que aquí lo trazaron con líneas. Luego se pone un objeto ahí para suspender el objeto y pues este se mantiene equilibrado. De esta manera no se cae. Entonces, ese punto donde pareciera que la masa del objeto está concentrada en ese punto, donde hay un punto de equilibrio, pues a eso se le llama centro de masa, que también a veces coincide con lo que es el centro de gravedad. En física, ¿para qué ayuda a conocer lo que es el centro de gravedad o centro de masa? Lo vamos a ver un poquito, creo que está más adelante. ¿Para qué sirve eso de conocer el centro de masa de un objeto? En primera, pues, se podría decir que el centro de masa sirve para equilibrar un objeto. Sirve para equilibrar un objeto o para determinar su movimiento o su trayectoria. Porque dependiendo del centro de masa, va a ser la trayectoria de un objeto si lo lanzamos desde un punto hacia otro. La definición física del centro de masa es la colección de partículas, dice, que son iguales a M1, M2, M3, que esas serían las partículas. Nada más que en este caso, pues, es una pesa, pero cada una de las pesas, los extremos de la pesa, pues tiene una masa similar a la otra, cuyas porciones, dice, posiciones pueden ser representadas por vectores de posición, que en este caso va a ser, el vector se va a representar por R, la masa se va a representar por M, y dice respectivamente en comparación con un sistema inercial. O sea, posiciones con respecto a un observador que es el mismo, una partícula libre o un sistema. Luego tenemos que en un tratamiento de sistemas de masas puntuales, el centro de masa es el punto donde el efecto inercial se supone concentra toda la masa del sistema. El concepto se utiliza para analizar análisis físicos en los que no es indispensable considerar la distribución de masa, por ejemplo, las órbitas de los planetas. Esto es una forma de cómo se utiliza este concepto de lo que es el centro de masa. Sabiendo dónde es el centro de masa de un objeto o un astro, se puede determinar la órbita que sigue ese planeta, debido a que en relación al centro de masa, pues,
es la órbita o la trayectoria que éste sigue alrededor de un planeta o alrededor del Sol. Como lo vemos en este caso acá. Bueno, aquí era una imagen que giraba, pero sé que me quedó estática. Creo que no lo hice bien. Bueno, aquí tenemos el lanzamiento de el centro de masa dice para cuerpos en movimiento. Si se fijan acá, el centro de masa de este objeto es el puntito que se observa ahí. Ese es el lugar donde se localiza el centro de masa. Entonces, si nosotros lanzamos el objeto, la trayectoria que va a seguir ese objeto va a ser en relación al centro de masa que tiene. Entonces, vemos que acá, la trayectoria que se está observando acá es en relación a este punto que vemos en el centro. De esa manera nosotros podemos identificar dónde va a caer el objeto, independientemente de si lo tiramos haciendo una rotación o si lo tiramos hacia arriba o la forma en cómo lo tiremos, siempre va a buscar el centro de masa para describir la trayectoria. Dice que cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, por ejemplo, al lanzar un lápiz al aire, todas sus partículas se mueven a la vez, aunque con distintas trayectorias. Para caracterizar la traslación del lápiz en su conjunto, sin embargo, nos basta con estudiar qué ocurre en un solo punto del mismo, o su centro de masa. Este será el que determine su velocidad y su trayectoria, como les mencionaba anteriormente. El centro de masa, dependiendo de dónde se encuentra el centro de masa, pues se puede determinar lo que es su velocidad y su trayectoria. Ahora, ¿cómo se calcula lo del centro de masa? Para distribuciones discretas de materia, dice, o sea, distribuciones dispersas, para un sistema de masas discretas formado por un conjunto de masas puntuales, el centro de masa se puede calcular con la siguiente ecuación. En el caso de acá, sería un vector que represente al centro de masa. Esto es igual a la sumatoria de las masas por los vectores, la masa por los vectores sobre la sumatoria de las masas totales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, donde dice MI es la masa de la partícula y RI es el vector de posición de la masa. Aquí está un poco más explicado. Dice que para el centro de masa de un sólido rígido discreto viene dado por la siguiente forma. Entonces aquí tenemos que R sería un vector, que es el vector que representa el centro de masa, que es lo que vamos a calcular con esta formulita de acá. Eso representa la sumatoria de todas las masas por los vectores de posición entre las masas totales. Esto se expresa de la siguiente forma. Si tenemos varias partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esto lo que tenemos que hacer es venir y multiplicar la masa por la posición del vector más las masas de las otras partículas, dependiendo de la cantidad de partículas que tengamos. En este caso, pues vemos M1 y M2 y M a la N, donde N pues representa el número de partículas del sistema. Entonces sería, si tenemos 10 partículas, entonces va a ser M1 por R1 más M2 por R2, M3 por R3 y así sucesivamente. Y abajo tiene que ir las masas totales, que son las que están representadas por M, que van a ser M por la cantidad de veces que tengamos acá. Solo es una suma. Luego al final de que ya tenemos la multiplicación y la suma de las masas por los vectores, lo dividimos entre la masa total y eso nos da el vector de centro de masa. Aquí tenemos qué significa cada uno. Dice que N es el número de partículas del sistema, RCM y RI son los vectores de posición del centro de masa de cada una de las partículas que componen el sistema respecto al mismo sistema de referencia. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. M total o MI representa la masa del cuerpo y cada partícula respectiva que compone el sistema. Su unidad de medida también es el kilogramo. Bien. ¿Alguna duda hasta el respecto? ¿No? No, profe.
Ok, ahora, si tenemos para calcular el centro de masa para objetos tridimensionales. En el caso de objetos tridimensionales, estamos hablando de objetos que tienen una altura, tienen eh, una longitud, una altura y que también tienen profundidad. Eso serían un objeto tridimensional. Aquí podemos observar, si se fijan ahí, vemos un cubo. El cubo tiene, una de sus caras tiene longitud y tiene altura. Y también tiene una profundidad. Entonces, para esto vamos a utilizar el vector X, el vector Y y, perdón, vamos a utilizar el eje X, el eje Y y el eje Z, que el eje Z representa lo que es la profundidad del objeto. Ahora, la formulita que veíamos anteriormente para calcular el vector de posición, porque el vector de posición puede estar en un punto dado entre Y, X y Z, entonces el vector puede estar en esta posición, por ejemplo. Necesitamos descomponer cada uno de los vectores que nos dan al inicio en el ejercicio en sus componentes en X, en componentes en Y y en sus componentes en Z, para poder de esa manera calcular dónde se va a ubicar el vector o el punto del centro de masa para un objeto que sea tridimensional. Vamos a comenzar con objetos bidimensionales en este momento, porque ya estos son un poquito más complejos, los tridimensionales, pero esto es para que ya lo conozcan ustedes. Entonces aquí tenemos la componente, la misma formulita, nada más que utilizando la componente en X. Aquí tenemos la componente en Y y la componente en Z. La fórmula es igual a la que veíamos aquí, nada más que en vez de R acá, sustituimos para la componente en R de X, en la componente en R de Y la componente en R de Z. Para aplicar esta formulita. Luego, una vez que ya tenemos las componentes, pues podemos ubicar el vector donde, la posición del vector, donde lo podemos encontrar, el centro de masa. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a utilizar un ejercicio utilizando vectores, partículas bidimensionales, o sea, de dos direcciones que solamente tengan componente en X y en Y. Y tenemos aquí el primer ejemplo que dice, encuentra el centro de masa de las partículas que aparecen en la figura, esta figura de acá. Se supone que el sistema es rígido, es un cuerpo rígido, y el sistema de referencia se encuentra expresado en metros. Entonces, aquí tenemos las masas, tenemos 4 objetos acá, si vemos 4 partículas, tenemos M1 que está aquí por aquí, M2 está acá, M3 acá y M4 está acá. Cada uno de los puntos, y vemos aquí las masas, ya nos da el ejercicio las masas de cada una de las partículas. M1 tiene medio gramo, M2 equivale a 3 gramos, M3 a 2 gramos, M4 a 3 medios de gramo. Ahora, las posiciones de los vectores. ¿Cómo se calculan las posiciones de los vectores? Tenemos en caso de R1, si se fijan, está en la posición en el punto central, o sea que no hay inclinación, inclinación ni hacia el eje X ni hacia el eje Y. Por eso las dos componentes en el caso del vector de M1 van a ser 0, porque no está tirado ni hacia el X, ni hacia el eje X, ni hacia el eje Y. Entonces, las dos componentes son 0. Pero en el caso del vector 2, de M2, aquí vemos que en el caso del eje Y, si contamos aquí es 1, 2, 3, 4, 5. 5 sería la componente en Y, y la componente en X sería 1, 2, 3. Entonces tenemos acá, recuerden que Y representa a la componente en X y J representa a la componente en Y. Siempre se escribe primero la componente en X y luego la componente en Y. Entonces el M2 tiene como componentes, o el vector 2 tiene como componentes 3 para el eje X y 5 para el eje Y. Y esas dos pues hacen la ubicación del vector. Luego tenemos el vector 3, que es igual a M3. Tenemos acá, como está en la línea horizontal y no tiene ninguna inclinación, entonces no tiene componente en Y, solo va a tener componente en X.
tenemos acá. Entonces la componente en X sería 6. Veamos, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para el vector 4, que sería M4, tenemos acá. Este tiene las dos componentes, que sería para el eje X, que sería 2, pero como este está en relación a las X negativas, es menos 2. Y como está hacia arriba, hacia la Y positiva, pues es 2 también. Tenemos 1, 2. 2 en relación a las al eje Y positivo. Entonces ya aquí tenemos los datos. Ahora vamos a ver cómo despejamos la ecuación. Primero, vamos a sacar lo que es la componente en X para el centro de masa y vamos a sacar también la componente en Y para el centro de masa. Esto es igual a la masa 1 por la componente en X del vector 1 más la masa 2 por la componente en X del vector 2 más la masa 3 por la componente en X del vector 3 y así sucesivamente. Luego abajo vamos a sumar todas las masas y vamos a hacer la multiplicación aquí de cada uno de ellos para hacer luego la suma total acá y la división. Igual para la componente en Y, vamos a sacar la masa del vector, que va a ser la misma, la masa de M1 por la componente en Y del vector 1, igual la masa 2 por la componente en Y del vector 2, la masa 3 por la componente en Y del vector 3, y así, sucesivamente. En el caso de las masas totales, la masa total va a ser la misma que la masa total del vector X, de la componente en X. Como estos dos solamente tienen dos componentes, solamente son objetos bidimensionales, pues no vamos a utilizar la componente en Z, porque solamente tienen altura y longitud, no tienen profundidad. Entonces, para calcular lo que es aquí el vector, vamos a sustituir acá los vectores, las masas y las componentes. Entonces, para el primer vector sería, la masa sería 1/2. Y a 1/2, esto en kilogramos. Y esto por la componente en X del vector 1, que esta va a ser 0. Todo esto lo vamos a poner entre paréntesis para que no nos confundamos. Luego de esto, más. Cambio aquí. Ah, sí, es por el... Ahí está. De esto más. Sería la masa de M2, que eso es igual a 3 kilogramos. 3 kilogramos. Y eso por la componente en X del vector 2, que eso sería 3. Entonces sería por 3. Y estos son metros, se me ha olvidado. Estos son metros. Ahora más. Tenemos la masa de M3, que serían 2 kilogramos. Y eso por la componente en X del vector 3, que sería 6. 6 metros. Y esto más la masa del vector de M4, que sería 3 medios. 3 medios de kilogramo. Y eso por la componente en X del vector 4, que eso sería negativo 2.
Y estos son metros. Ahora, veamos, las masas de cada uno sería entonces un medio. La de M1 sería un medio. Kilogramos. Eso más. Tenemos 3 kilogramos. Más 2 kilogramos. Más 3 medios de kilogramo. Bien, aquí ya tenemos, esto sería despejando, resolviendo esta ecuación, pues tendríamos lo que es la componente en X para el vector resultante, que sería el centro de masa. Para el centro de masa en la componente X, tendremos que resolver esto para que nos dé ese vector. Ahora, vamos a hacer lo mismo, nada más que para el vector Y, la componente en Y, perdón, del vector. Y en este caso tenemos el mismo caso que de aquí arriba, solo voy a copiar. Y vamos a cambiar únicamente. Vamos a cambiar únicamente los datos de la componente. Ok, en el caso del vector 1, de M1, es igual a la misma masa, nada más que la componente igual es 0, para Y. Siempre va a ser, en este caso, pues como no tiene componente en X, ni tiene componente en Y, igual va a ser 0. Para el vector 2, en el caso del vector 2, para el eje Y, la componente en Y es 5. 5 acá. Y para este otro vector, el vector 3, vemos que no tiene componente en Y, entonces aquí va a ser 0. En el vector 4 tenemos que va a ser 2, aquí teníamos negativo 2 y va a ser 2 en este caso. Las masas se quedan como estaban y aquí tenemos planteado ya el ejercicio. Aquí solo quedaría resolver cada uno de resolver las multiplicaciones y luego hacer la suma para que nos podamos ubicar cuánto es el dato. Vamos a borrar esto por aquí un momento para tener un poco más de espacio. Ok, aquí sí les voy a pedir que me vayan ayudando con los resultados. Aquí tenemos el primer resultado. Vamos a ver. Esto va a ser igual. Se ve que aquí. Vamos a sacarlo. Bien, si me ayudan, tenemos aquí la primera suma. Esta primera multiplicación, todo número multiplicado por 0 da ¿cuánto? 0. 0, correcto. Entonces tenemos 0, que sería lo primero ahí, más 3 por 3. 6. Ah, no, pero... Qué barbaridad, linda, ni quiera Dios. Vale, que está en décimos. 9. Ahora, 2 por 6. Profe, es que estaba sumando. 12, ¿no? Ahora, este sí necesito que me ayuden a hacerlo. Es 3 medios por negativo 2. O 3 medios por 2, nada más. Luego le agregamos el negativo. Voy a hacer con eso.
Sí saben cómo hacer 3 medios, ¿verdad? En la calculadora. ¿Sí o no? Para explicarles. No, dale. Yo estaba buscando cómo, pero bueno. Ok, bien. En su calculadora, si es una Casio, hay una tecla que dice A, B sobre C. Ah, sí, sí, ya la vi. Ok, entonces pone 3, luego presiona esa tecla y le va a salir un símbolo de como un cuadrito, una esquina de un cuadrito. Así mero. Ajá. Y luego le 2. pone el 2. Ajá. Luego por y pone Ajá. 2. Ah, ok. 3. Serían 3, ¿verdad? Y Sí. como ese es negativo, entonces sería Positivo. 3 negativo. Sí, porque no le puso Ah, sí, el sí, sí, menos. la suma, es cierto, es cierto. Bueno, entonces como esto está dentro de un paréntesis, nos queda negativo, sería negativo 3, pero negativo 3 por más por menos, da menos, ¿verdad? Ujú. Entonces sería menos 3 acá. Ahora veamos la suma de las masas aquí. Tenemos, sería 1 medio más 3 más 2 más 3 medios. Entonces, medio es igual a 0.5, para que no necesitan hacerlo. 0.5 entonces más 3 más 2 más 3 medios, que ese sí lo vamos a hacer en la calculadora. 3, presionan la tecla de A, B sobre C y le ponen 2. Le dan igual. ¿Cuánto dio el resultado? Espera. Más 3, 8. 8. Sí, así mero me sale. Segura. Usted dijo que me era 1.5, va. 0.5 Ah, 0.5. Espérese. Más 3, va. Son 3.5. más Más 2 2 son 5.5. más 3 medios. Más 3 medios. Ay, espérame, qué bruta, Dios mío. Más 3 medios. 7. 7, correcto. Entonces Solo un serían número 7. más. Ajá. Ahora sí, entonces vamos a hacer esta suma y luego la división. ¿Cuánto sería entonces 0 más 9? 9. 9 más 12 serían 21, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 21. Menos Sí, 3, 18. 18. Entre 7, Entre 7. 2.57. 2.57. Ujú. Ok, ahí ya tenemos el primer punto, que sería la componente en X. En 2.57 estaría el primer punto. Ahora vamos a identificar dónde quedaría la componente en Y. Vamos a hacer lo mismo. A ver si no, o tal vez nos ajusta el tiempo. Entonces hay que poner, hay que multiplicar, hay que, ¿qué? Sumarlo. Hay que hacer de nuevo lo mismo que hicimos aquí arriba. Vamos a multiplicar Ah, primero acá y ok. luego vamos a sumar todo. Entonces 0.5 por 0 es 0. Sí, la primera aquí es 0, Ajá, ¿verdad? 0. Ajá. La 0 otra 3 por más 5, pues 3 15 por va. 5, 15, correcto. 15. 2 por 0, pues 0. 0 más 0. Y me dijo que hiciera el 3 medio, va. 3 medios por 2. 3 medio por 2, pues es 3. 3. Muy bien. Entonces Ahora, 0.5 la más masa ya la 3. sabemos, que es 7. Ah, sí, así mero. ¿Y ahora qué se hace? Ahora sumemos esto de arriba. Sería 15, el 0 más 15 es 15. 15 más 0, 15. Más 3 serían 18. 18 entre Mero. 7, Entre 7. 2.57. lo mismo, ¿no? Ujú. Ok, ahora ya tenemos los dos puntos. Ahora los vamos a ubicar para ver dónde queda el centro de masa en este ejercicio. Entonces, vamos a sacar aquí una línea. Entonces, donde crucen las líneas va a ser donde quede el punto. 2.57 estamos hablando de 2.5, más o menos por acá. Un poquito más o menos pasado. Por aquí sería la primera intersección en el eje Y. Y vamos a sacar la segunda intersección que sería en el eje X, que sería igual 2.57 como por acá.
aquí, y ya tenemos, en esta intersección es donde estaría ubicado el centro de masa de las tres partículas que veíamos en el ejercicio. Entonces, este sería el punto donde está el centro de masa de nuestro sistema. Y aquí finalizamos el ejercicio. Sencillo, ¿verdad? Recuerden que después de que ya calculamos las componentes, una vez que ya tenemos las componentes calculadas, hay que luego graficar dónde está el punto del centro de masa, que sería en este caso, aquí donde vemos, sería 2.57 para el eje X, 2.57, y 2.57 para el eje Y. Entonces, donde se intersectan esas dos líneas, ahí es donde queda el punto del centro de masa, para las cuatro partículas que vemos aquí en este centro. Entonces, si aplicamos aquí una fuerza, estaríamos, es como que si fueran el centro de masa de todas las partículas que están circundantes en este sector. ¿Alguna pregunta? Antes de que terminemos la clase. No, profe. Muy bien, excelente. Entonces, aquí nos quedaríamos el día de hoy, estimados. Hasta la próxima clase. Vamos a hacer otro ejercicio para hacer un repaso a la próxima clase y vamos a continuar con lo que sería el centro de gravedad. Finalizamos el día de hoy aquí. Tengan buen día.